Vamos entonces, hermanos, a recomendarles los cinco libros sobre la familia para una lectura en este año. El primero es este libro que tengo aquí. Se llama El hombre como sacerdote de su hogar. Es de Sam Waldron. Sam Waldron, aquí está el libro. Sam Waldron. Y este libro es para los hombres, así que comenzamos entonces con un buen libro para los hombres. Si quieren ahí hacerle un pantallazo, hermanas, aquellas que están viendo el podcast, porque quizás su esposo no lo está viendo, está jugando videojuegos. Bromas. Ese es un muy buen libro. Este libro trata sobre el papel que el hombre debe de desarrollar como sacerdote de su familia. En varias áreas debe de estar desarrollando su papel como sacerdote de su familia, en la oración, en la lectura de las escrituras, en la adoración, en la disciplina. Este libro ayudará a los que lo lean, los ayudará más o menos a entender qué es ser sacerdotes del hogar. ¿Qué es ser sacerdotes del hogar? Dará una serie también como de pasos que uno puede seguir para poderlo lograr, para saber qué hacer, cómo ser un buen sacerdote en el hogar. Prácticamente el tema de este libro consiste, hermanos, en que uno de los problemas pues más serios que aquejan a nuestras familias es el tema del pecado, el tema del pecado. Y uno de los principales trabajos del hombre como sacerdote de su hogar es tratar de presentar a su familia bien ante Dios. En otras palabras, prácticamente lo que enseña el libro es que el papel tuyo como hombre es estar lidiando y enfrentando constantemente el tema del pecado en tu esposa y en tus hijos, obviamente también en ti, ¿no? Porque pues, nosotros no somos infalibles, no somos superiores que la esposa o que los hijos, simplemente se nos ha dado el rol de ser los sacerdotes y el tema consiste entonces en estar siempre velando por el bienestar espiritual de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra esposa, para que estén bien espiritualmente. Se basa bastante en el libro de Job. Job hacía un papel muy bueno como sacerdote de su hogar. Dice que se levantaba todos los días muy temprano y siempre estaba ofreciendo sacrificios, intercediendo por sus hijos por si hubieran pecado. Y era una forma entonces él de estar cuidando constantemente a su familia. Nuestros hijos algunas veces hacen cosas que como padres pues a nosotros nos hacen sentir enojados o nos hacen sentir frustrados, pero este libro básicamente lo que enseña es que más allá de las cosas que hagan nuestros hijos y que de repente a nosotros nos defrauden en algún sentido, más allá de eso, lo más grave que están haciendo en sí nuestros hijos al hacer algo que está mal es pecar contra Dios. Es decir, aparte de que tu hijo o tu hija haga algo que a ti te defraude, aparte de eso, lo peor de eso es que lo que está haciendo es pecar contra Dios. En ese momento, más allá de tú resolver esa situación como un problema personal, tomarlo personal, enojarte, etcétera, que no está mal porque hay una cierta ira justa y un cierto enojo justo contra el pecado, pero más allá de eso, obviamente el libro no nos llama a la indiferencia, sino que nos llama a la acción. Es decir, ahora, ¿qué voy a hacer para arreglar esta situación de mi hijo, de mi hija? Voy de alguna manera a tratar de ponerlo a cuentas con Dios. Yo voy a hacer mi trabajo para que mi hijo o mi hija esté a cuentas con Dios. Pecaron, son pecadores, ¿verdad? Son seres humanos, pecaron, y ahora mi trabajo va a ser ponerlo a cuentas con Dios. Entonces, es muy buen libro, un libro para hombres. Es un libro muy sencillito, muy pequeño, apenas tiene unas 110 páginas. Las personas lo pueden leer muy, muy rápido. Y a propósito, estoy recomendando todos estos libros que son muy pequeños y muy prácticos de leer, pensando en aquellos que a lo mejor no tienen el hábito y de repente pues agarrar un libro de 300, 400, hay libros grandes, 500 páginas, les pudiera resultar un poco desesperante y frustrante y quizás comenzar la lectura y no terminarlo. Así que, hombres, adquieran este libro, léanlo, empiecen a leerlo ya. Estamos comenzando el año está nuevo, todavía te da tiempo de aprender lo que este libro enseña y de implementarlo en tu familia este año, implementarlo con tus hijos, con tu esposa, cuidar el bienestar de tu familia, la oración, la lectura de las escrituras, la adoración.
Amén. Así que bueno, ahí está entonces la recomendación del libro para hombres. Ahora vamos a recomendar un libro para mujeres. Un libro para mujeres. ¿Dónde están las mujeres por ahí en el chat? Que digan, yo quiero saber cuál es el libro para mujeres. Bueno, vamos a recomendarles a las hermanas este libro. Yo lo tengo aquí en inglés, pero está en español. Yo lo estuve viendo en español. Y el libro se titula Alábenla en las puertas. Alábenla en las puertas. El libro es de Nancy Wilson. Nancy Wilson. Les voy a decir entonces el título y el autor. El anterior se llamaba El hombre como sacerdote del hogar, era de Sam Waldron, y el título es Alábenla en las puertas y es de Nancy Wilson. Es un libro también muy pequeñito, mírenlo de canto, muy pequeño. El anterior tenía 110 hojas, vamos a ver cuántas hojas tiene este. Este libro tiene escasamente, si vamos a leer todo, incluso hasta la parte final, a 105 hojitas, 105 hojitas. Ya les voy a comentar de qué trata este libro. El título quizás les suene un poco extraño, Alábenla en las puertas. Está basado en el Proverbio 31:31. Usted sabe que el Proverbio 31 habla sobre la mujer virtuosa. Y en esta parte, prácticamente ese versículo habla de cómo prácticamente todos en el pueblo reconocen las virtudes de esta mujer. Las puertas de la ciudad, de las ciudades en aquel entonces eran lugares como de transacción, de comercio, donde los ancianos se reunían para tomar decisiones, etcétera. Y de alguna manera lo que se está diciendo es que esta mujer era conocida en el pueblo por todas las personas, precisamente por ser una mujer muy virtuosa que era alabada primeramente era alabada por su esposo y por sus hijos, y después toda la ciudad pues quedaba admirada en pos de ella debido a sus virtudes, ¿no? Usted lo lee ahí en Proverbios 31, 10 en adelante, y es un libro muy, muy, muy hermoso. Este libro habla, por ejemplo, habla sobre la concepción, es decir, el concebir hijos, habla sobre el embarazo, habla sobre el dar a luz, la crianza de los hijos, qué hacer cuando los hijos están enfermos, um, cómo manejar varios hijos. Usted sabe cuando se arma el desorden a veces en la casa, llega la hora de la cena, la hora de acostarlos, la hora de que se tienen que lavar los dientes o poner la pijama, las fiestas, etcétera. Todo lo que trata de lidiar con los hijos en todo este tipo de actividades. Habla también de la educación de los hijos, cómo cuidar el comportamiento de los hijos en la iglesia, cómo cuidar las amistades de los hijos, la relación de los hijos con el resto de la familia, cómo criar varones, hijos varones que sean respetuosos, cómo criar hijas, mujercitas, que sean amables. A pesar de que el libro es pequeño, aborda varios temas, obviamente no los aborda de forma exhaustiva, pero aborda varios temas, la importancia de la educación para los hijos, cómo tener un hogar apacible con los hijos, cómo enseñar a los hijos en el tema artístico, ya sea a los varones para hacer algún trabajo, desarrollar algún trabajo, a las mujeres, a las mujercitas para quehaceres y deberes de la casa, etcétera. Y el último tema es cómo dejarlos ir, de hecho, ya cuando crecen, cómo dejarlos ir sanamente, ¿no? Ya cuando las familias se quedan con lo que se llama el empty nest, el nido vacío, el efecto del nido vacío en las familias, etcétera. Si usted se da cuenta, el libro aborda varios temas que tiene que ver con los hijos, pero yo lo estoy recomendando como un libro para las mujeres porque precisamente todos los consejos están dirigidos a la mujer, cómo la mujer se queda en casa y lidia, ¿no? Con todas estas situaciones, con la crianza, con la alimentación, cuando están enfermos, con la vestimenta. Me gustó mucho el libro, la verdad, me gustó mucho el libro. Esta hermana es la esposa de Douglas Wilson, un predicador que a mí me gusta muchísimo. Me gusta mucho cómo predica y cómo escribe. De hecho, a continuación les voy a recomendar un libro del esposo, el esposo de la hermana, que se llama Douglas Wilson. Ese es el libro que va a continuar. Entonces ahí está el segundo libro para mujeres, Alábenla en las puertas, de Nancy Wilson. Ese es el segundo libro. Vamos por el tercer libro. Y también yo lo tengo aquí en inglés, pero está en español. Yo lo estuve buscando ahí en Amazon, ahí está en español. Este es para matrimonios,
para matrimonios. Este libro se llama Reformando el matrimonio, ese es el título. Reformando el matrimonio. Por cierto, si alguien quiere leer estos dos libros en inglés, pues en inglés, ¿verdad? Praise Her in the Gates. Este es Praise Her in the Gates de Nancy Wilson. Y el título sería Reforming Marriage en inglés. En español, Reformando el matrimonio de Douglas Wilson. Muy, muy bueno este libro también. Igual, un libro muy pequeño. Vamos a ver cuántas páginas tiene. Y vamos a darle una revisada rapidito al índice para también ver los temas que trata el libro. Este libro tiene 150 páginas, 150 páginas, un libro pequeñito también. No son difíciles de leer, no son de esas páginas que están topadas de pie a cabeza, sino que tienen espacios, etcétera. Y este libro, aquellos matrimonios que los lean, este libro, por ejemplo, habla, en primer lugar, habla de una teología práctica sobre el matrimonio. Prácticamente da una enseñanza teológica de qué es el matrimonio, habla de lo que es, qué significa que el hombre es cabeza, qué es autoridad, cuáles son los deberes del esposo para la esposa, cómo tener un matrimonio donde el amor es eficaz, efficacious love, dice aquí, que hay un amor eficaz entre ellos, cómo lidiar cuando el hombre peca contra la esposa peca contra el marido, cómo lidiar con esas situaciones, cómo lidiar con las tentaciones que de repente hay también en el matrimonio. Incluso habla un poco de lo que es la intimidad, del tener muchos hijos y al final incluso también tiene un capítulo sobre estas preguntas que de repente surgen cuando alguien se divorcia y se vuelve a casar. Cuando alguien se divorcia y se vuelve a casar. Entonces, el libro se llama Matrimonio Reformado o Reformando el Matrimonio del autor Douglas Wilson. Espero que lo puedan conseguir y lo puedan leer porque este es un libro que a mí me gustó muchísimo en lo personal, me ayudó mucho, me edificó mucho y espero que entonces lo puedan adquirir, hermanos, y lo puedan leer. Vamos a ver entonces el tercer libro, el cuarto. Este libro, hermanos, es para jóvenes. Ya recomendamos entonces uno aquí para los hombres, para las mujeres, y ahora vamos a recomendar uno para los jóvenes. Generalmente cuando recomiendo un libro para jóvenes, lo recomiendo a veces en inglés, porque nosotros vivimos en Estados Unidos, a veces uno lo hace porque uno está pensando en los hijos de uno o está uno pensando en los jóvenes de la iglesia, pero igual el título también está en español. Este libro en inglés se llama I Kiss Dating Goodbye de Joshua Harris, ¿ok? En español se llama algo así como Le dije adiós a las citas amorosas. Le dije adiós a las citas amorosas de Joshua Harris. Es un libro para jóvenes muy interesante porque habla del tema de las citas, del tema del noviazgo, del matrimonio. De hecho, hace unos días yo di una conferencia que precisamente se llamó Citas, Noviazgo y Matrimonio. Está en mi canal de YouTube si lo quieren mirar. Y muchos de los principios que compartí los tomé de este libro. Entonces, este libro se lo recomiendo. Regálaselo a tus hijos que están en esa edad de empezar a pensar, ¿no? En el tema de citas, de noviazgo, de matrimonio, etcétera, o regálaselos a un sobrino o a algún joven de la iglesia, alguien que lo pueda leer. Este libro le va a ayudar muchísimo a los jóvenes que están pasando por ese momento. El libro fue escrito por una persona que después de haber estado saliendo en citas con varias novias, decidió que ese no era el mejor sistema para poder casarse y decidió entonces mejor no salir a ninguna cita y guardarse prácticamente hasta el matrimonio. Por eso se llama el libro Le dije adiós a las citas amorosas. Prácticamente estos libros lo que enseñan que es que el cortejo bíblico en sí no es salir, sino más bien cortejar a la persona en casa, rodeados de la familia, en un ambiente donde se puede ver a la persona actuar tal y como es y no pretendiendo ser algo que no es, ¿no? Cuando se va, por ejemplo, solos, se ponen en una situación de peligro, en el cine o en algún lugar donde de repente puedan caer en fornicación. De hecho, uno de los peligros más graves del salir a citas es el caer en fornicación y el perder el tiempo con relaciones que muchas veces no quieren ningún compromiso, lo único que quieren es pasar el tiempo.
El autor, creo que me están preguntando por ahí en los comentarios, el autor es Joshua Harris, aquí se los pongo, Joshua Harris, en inglés se llama I Kissed Dating Goodbye y en español se llama Le dije adiós a las citas amorosas. Este libro es muy bueno, es muy interesante, espero que lo puedan conseguir para sus hijos o regalárselo a algún joven por ahí en esa edad, ¿no? Hay algunos jovencitos que están en esa edad, que quieren salir y tú les puedes quizás hablar de lo peligroso que es y muchas veces dicen, no, no es peligroso, a mí no me va a pasar, eso le pasa a otros, pero no me pasa a mí. Y la realidad es que las citas te ponen en una situación de mucho peligro, en donde quizás ya cuando estés ahí no lo vas a manejar como tú estabas pensando que lo ibas a manejar. Bueno, y por último, hermanos, llegamos al último libro y es más que nada, este es un panfleto prácticamente, ni es un libro, ¿eh? Este es un panfletito de 40 hojas. No les dije cuánto tiene el de los jóvenes, ¿verdad? No se los mostré. También es muy pequeño. Este libro tiene, este es el más grande de todos, tiene 200, con todos los agradecimientos hasta el final, tiene 220 hojas. 200, no, esas ya son las notas. 218 hojas. 218 hojas. Este libro para los jóvenes también es pequeño. Y este último, el quinto, que es para la crianza de los hijos, pues es un panfletito, hermanos, de 40 hojas. Ni es un libro. Este lo pueden leer rapidito. Igual yo lo tengo en inglés, pero el título en español se llama Tratando con el pecado de nuestros hijos. Si alguien lo quiere leer en inglés, se llama Dealing with Sin in Our Children. ¿Ok? Tratando con el pecado de nuestros hijos. El autor se llama Arthur Hildesheim. Me parece que así se pronuncia. Ahí está el nombre hasta abajo. Ahí si le quieren sacar una captura. Arthur Hildesheim, él es el autor. Es muy chiquito. Me gustó mucho este librito, a pesar de que no es un libro grande, pero tiene mucho contenido. En las apenas 40 hojas que tiene bastante contenido. No tiene 40 hojas, señores y señoras. Tiene 29 hojas. 29 hojas tiene. Amén. Este librito lo que hace es, el autor lo que hace es presentar un argumento de por qué no se debería de lidiar con el pecado de los hijos, una objeción de por qué no se debería de lidiar con el pecado de los hijos y luego da una respuesta bíblica de por qué sí. Lo que hace es como hipotéticamente estarle como respondiendo a alguien que diga, no, a los hijos hay que dejarlos que hagan lo que quieran, ellos no son cristianos, no deberíamos de darles formación cristiana, ni exigirles nada, ni exigirles que actúen como cristianos. Entonces, él hace como hipotéticamente unas objeciones de parte de alguien que esté como en contra de lidiar contra el pecado de tus hijos y luego a esa objeción le va dando una respuesta bíblica de por qué sí, con citas bíblicas y enseñando por qué sí es importante pues lidiar con el pecado de nuestros hijos desde muy, muy temprana edad, incluso desde que son bebés. Acuérdense que ya traen prácticamente, los proverbios dicen que la rebeldía está en el corazón del muchacho y que, bueno, hay que quitársela, ¿no? Hay que tratar de darles instrucción y disciplina para poderlos corregir. Es muy importante. Entonces, hermanos, este libro me parece que a veces los cristianos a veces como que somos un poquito ingenuos. No, decimos nuestros hijos van a la iglesia, están chiquitos, no creo que hagan nada malo, son bien ingenuos. Se sorprendería si le digo, hermanos, que los hijos de los cristianos pueden hacer cosas que pueden resultar bastante duras de digerir. Incluso si tú pues dices, yo los he llevado desde niños a la iglesia, no deberían de decir malas palabras o por ejemplo, yo siempre me reúno con ellos a orar y a leer la Biblia, yo no creo que estén viendo algo inapropiado en internet, pues te sorprenderías del montón de historias que yo he escuchado de niñitos bien que tú los ves y dices, wow, son bien ingenuos y que de repente los padres se han dado cuenta que su vocabulario no es cristiano, lo que ven en internet no es cristiano, la forma de conducirse no es cristiana en la escuela, etcétera. Yo creo que debemos de entender que nuestros hijos pues son seres humanos, son tentados como todo ser humano. Algunas veces caen en pecado porque infalible pues solamente fue el Señor Jesucristo, pero no nos confiemos que porque los hemos criado toda la vida en la iglesia no pueden hacer cosas que son malas. De hecho,
algunas personas tienen el concepto de que, de hecho, los peores niños que hay son los hijos de los cristianos, de los pastores, de los predicadores. Dicen, no, 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 that's a preacher's kid. Hasta hay un dicho en inglés que dice, no, ese es un hijo de predicador. Y lo que prácticamente quiere decir eso es que por ser hijo de predicador, lo más seguro es que sea peor que los hijos de los incrédulos. Y no, yo no quiero ser parte de esa estadística y me imagino que usted tampoco. Así que lidiemos con el pecado de nuestros hijos y tratemos, hermanos, de que, pues, ¿verdad? Corregirlos con amor, obviamente, extendiéndoles gracia. El Señor nos ha dado gracia a nosotros también y pues nosotros también hay que darles gracia, amor, disciplina y amor a nuestros hijos. Dicen por acá, me están comentando que el libro no aparece en español. Yo lo chequé, se llama Tratando con el pecado de nuestros hijos. Yo lo encontré en español, Tratando con el pecado de nuestros hijos. Y no sé si en inglés estará disponible o ya no estará disponible, pero a veces, hermano, cuando no encuentren un libro en Amazon, váyanse a Google y búsquenlo en alguna librería, ¿ok? Búsquenlo en alguna librería cristiana o búsquenlo incluso usado hay websites que venden libros usados. Craigslist me parece que es uno de esos y otros, muchos otros ahí en Google le pueden salir mucho. Yo hago eso cuando estoy buscando un libro en Amazon y no aparece, me voy a Google y lo busco en alguna otra, en algún otro website que lo estén vendiendo, incluso usado, no importa cuando son libros que están ahora sí que agotados y tú dices, yo lo debo de tener a como de lugar, pues no importa que esté usado, ¿no? Bueno, ahí está, hermanos, 5 libros para la familia. Ok, vamos a hacer un repaso rapidito y ya vamos a ir cerrando. El primero, El hombre como sacerdote de su hogar, Sam Waldron, para hombres. Segundo, para mujeres, Alábenla en las puertas, de Nancy Wilson. Nancy Wilson, Alábenla en las puertas, libro para mujeres. El tercero, Reforming Marriage o matrimonio, reformando el matrimonio en español, de Douglas Wilson, ¿ok? Libro entonces para matrimonios, el número 3. El número 4, libro para jóvenes, Le dije adiós a las citas amorosas, o aquellos jóvenes que lo quieran leer en inglés, I Kissed Dating Goodbye, de Joshua Harris, ¿ok? Libro para jóvenes. Y el último, para la crianza de los hijos, este panfletito de apenas 29 hojas. En inglés dice Dealing with Sin in Our Children y en español sería algo así como Tratando con el pecado de nuestros hijos, de Arthur Hildesheim. Arthur Hildesheim. Ahí están. Entonces, 5 libros, hermanos, para la familia. Espero que los puedan leer, que los puedan encontrar y que los puedan disfrutar, mis queridos hermanos. Así que muchas gracias